Soy Santa Esperanza. Dedico mi vida desde hace más de 15 años al estudio de los escritos místicos de las santas de nuestra iglesia, un camino que emprendí tras la pérdida de mi abuela, quien fue mi guía en la fe y mi primer vínculo con lo sagrado. Mi propósito es traerte estas revelaciones profundas que a menudo quedan ocultas en libros antiguos para que hoy puedas aplicarlas a tu vida y a la paz de los seres queridos que ya partieron. ¿Alguna vez has sentido una punzada de duda al pensar si hiciste lo correcto con las cenizas de ese familiar que tanto extrañas o si su ausencia se siente más pesada porque sus restos no descansan en un lugar sagrado? Lo que voy a contarte hoy es una advertencia seria que nace de las visiones de Santa Brígida de Suecia, una de las místicas más grandes de la historia, a quien el cielo le mostró el peligro de las modas actuales sobre el trato a los difuntos y cómo esto afecta su eternidad. La verdad que el título te prometió es directa y urgente. Aunque la cremación está permitida, el acto de esparcir las cenizas en la naturaleza, repartirlas entre la familia o guardarlas en una estantería de casa es un error que perjudica gravemente el alma de tu ser querido. Santa Brígida descubrió que este trato priva al difunto de la intercesión necesaria en el purgatorio, pues al no estar en tierra consagrada, el vínculo de oración se debilita y el alma queda huérfana del auxilio constante que la Iglesia ofrece en los camposantos. Al tratar sus restos como un objeto de consuelo personal, estamos, sin saberlo, prolongando su purificación. Esta revelación es mucho más grave de lo que parece a simple vista. Cuando Santa Brígida recibió estas luces en sus revelaciones celestiales, comprendió que el cuerpo no es un envase desechable, sino el compañero que ayunó, rezó y recibió la Eucaristía junto al alma durante toda la vida. Cristo le mostró con una claridad sobrecogedora que las almas en el purgatorio sufren una sed espiritual inmensa y que esa sed solo se calma con la intercesión que nace de los lugares de santidad. Al esparcir las cenizas estamos rompiendo la simbología sagrada de la espera de la resurrección y condenando al difunto a un olvido prematuro, lo que corta el suministro de sufragios que solo la cercanía con el altar y la tierra bendecida pueden garantizar de forma constante. Entiendo que esto pueda inquietarte o que pienses con angustia en las decisiones que ya tomaste por ignorancia, pero necesito que comprendas el trasfondo espiritual que hay detrás de todo esto. La diferencia entre tener una urna en el salón y depositarla en un columbario no es una cuestión de normas humanas, sino de una realidad invisible que Santa Brígida describió con detalles que te harán ver la muerte con otros ojos. Es momento de que comprendas lo que sucede realmente en el mundo espiritual cuando un cuerpo es honrado en tierra santa frente a lo que ocurre cuando decidimos, por un sentimiento humano pero equivocado, entregarlo al mar o al viento. Sé que estas palabras pueden sonar fuertes, pero no nacen de mi opinión personal. Nacen de lo que he descubierto tras años de escudriñar los diarios y visiones de las grandes místicas, especialmente de Santa Brígida de Suecia, a quien el Señor le abrió las cortinas del mundo invisible para que entendiéramos la responsabilidad que tenemos sobre nuestros difuntos. No busco juzgarte, sino fundamentar esta verdad en las revelaciones celestiales y en la sabiduría que la Iglesia ha custodiado por siglos, para que tu fe no se base en sentimientos pasajeros, sino en la realidad del Espíritu. En el libro cuarto de sus revelaciones, Santa Brígida recibió una enseñanza que cambió mi forma de ver el cuerpo humano. Jesús le explicó que el cuerpo no es una simple cárcel de la que el alma escapa al morir, como si fuera un envase desechable. Al contrario, el cuerpo es el compañero fiel de la gracia. Es ese mismo cuerpo el que ayunó, el que se arrodilló para rezar, el que trabajó para sostener a la familia y el que recibió con humildad la Eucaristía. Por eso el Señor exige que sea tratado con honor. Cristo le mostró a la santa que, así como un templo no se desmorona ni se esparce al viento sin profanar su carácter sagrado, el cuerpo del cristiano, que es templo del Espíritu Santo, como nos recuerda San Pablo, debe ser custodiado en un lugar que refleje esa dignidad.
Pero Gis, hay algo más profundo que Santa Brígida vio y que pocos conocen, lo que yo llamo la geografía de la oración. Ella describió una visión sobrecogedora donde comparaba a las almas del purgatorio con una casa en llamas. Las almas dentro de esa casa esperan con angustia que alguien desde afuera les pase una gota de agua a través de la oración. Cuando un cuerpo descansa en tierra consagrada, en un cementerio, palabra que por cierto viene del griego koimeterion y significa dormitorio, se establece un vínculo espiritual visible. El cementerio es un lugar de intercesión constante donde la iglesia reza de forma comunitaria. Esparcir las cenizas en el mar o en un bosque es, en palabras que se desprenden de sus visiones, anonimizar al difunto. Es como si la casa en llamas no tuviera una dirección postal. El alma queda huérfana del auxilio constante que nace de los lugares de santidad, porque el olvido humano es rápido y la ausencia de un lugar físico donde arrodillarse acelera ese silencio espiritual. Quizás estés pensando, ¿acaso Dios no es todopoderoso? ¿No puede resucitarme aunque mis cenizas estén en el fondo del océano? Por supuesto que puede. El entierro sagrado no es una limitación para Dios, sino una protección para nosotros y un acto de caridad hacia el alma. Dios respeta nuestra libertad y el cuidado que ponemos en los difuntos. El entierro protege la memoria y asegura que tú, tus hijos y tus nietos no olviden que ese ser querido necesita sufragios. Por otro lado, entiendo perfectamente a quien dice, es que tener la urna en mi habitación me hace sentirlo cerca. Te hablo con el corazón en la mano. Eso es un consuelo para tus ojos, pero un desierto para su alma. Santa Brígida nos enseña que el alma no está en las cenizas. El alma está necesitada de refrigerio eterno. Mantener los restos en casa a menudo alimenta un apego emocional que nos impide rezar con la mirada puesta en el cielo, convirtiendo un resto sagrado en un objeto de decoración o en un refugio para nuestro propio dolor, privándole del descanso en la paz de un columbario bendecido. Esta verdad no es una carga, sino una luz que nos devuelve el sentido de lo sagrado frente a la muerte. Cada gesto que hacemos con los restos de quienes amamos tiene un eco en su proceso de purificación. Al depositar las cenizas en Tierra Santa, no estamos diciendo adiós, sino que estamos entregando a nuestro ser querido a la custodia de la Iglesia, asegurándonos de que nunca, bajo ninguna circunstancia, le falte la sombra de la cruz y el consuelo de una oración. Sientes esa inquietud constante, un peso sordo en el pecho, cada vez que pasas por delante de esa urna que descansa en la estantería del salón, rodeada de fotografías y flores secas. Por fuera dices que te consuela tener a tu ser querido cerca, pero en el silencio de la noche una voz interior te pregunta si ese es realmente el lugar donde debería estar. Quizás eres de los que, siguiendo una tendencia que parecía poética y liberadora, decidiste esparcir las cenizas en aquel bosque que tanto le gustaba o en las olas del mar que siempre visitabais en vacaciones. Sin embargo, has notado algo doloroso. Desde aquel día en que las cenizas volaron con el viento, la familia ha dejado de rezar con la misma intensidad. Es el terrible efecto del fuera de la vista, fuera de la mente. El duelo parece haberse diluido en la inmensidad del paisaje y con él se ha ido apagando el compromiso de interceder por su alma. ¿Te reconoces en esa sensación de que el ciclo, Emily, no se ha cerrado, de que si falta algo sagrado, un punto de referencia donde poder arrodillarte y decirme aquí descansa a la espera de la resurrección? Si tienes las cenizas en casa o repartidas entre varios familiares, el primer acto de caridad suprema que debes realizar es su entronización en un lugar sagrado. Lleva esos restos a un columbario o a un cementerio bendecido. Al hacerlo no estás echando a tu ser querido de casa, lo estás liberando de ser un objeto de consuelo personal para entregarlo a la custodia de la iglesia. Sé que ahora mismo estás pensando, pero Esperanza, era el último deseo de mi padre ser esparcido en el bosque. ¿Cómo voy a traicionar su voluntad? Escúchame con el corazón, un deseo que perjudique el bien espiritual del alma no es vinculante.
Amar a un padre o a un esposo no es cumplir una visión romántica o pagana que le priva de la oración constante. Amarlos de verdad es asegurar que lleguen cuanto antes al cielo. Santa Brígida nos enseña que el mayor regalo que puedes hacerle a quien ya no está es facilitarle el camino a la luz, y eso sucede cuando sus restos descansan bajo la sombra de la cruz en tierra, donde cada paso de un fiel es un recordatorio de la eternidad. La segunda práctica esencial es encargar una serie de misas gregorianas. Santa Brígida enfatizaba que la Eucaristía es el refrigerio más poderoso para las almas que sufren esa sed espiritual de Dios. Es posible que tu mente intente defenderse diciendo, ¿acaso Dios no es todopoderoso? Él puede resucitarme aunque mis cenizas estén en el fondo del océano, no necesita un trozo de tierra. Por supuesto que Dios puede hacerlo, pero el entierro sagrado no es una limitación para su poder, es una protección para nuestra debilidad. El entierro asegura que la comunidad de los vivos no te olvide. Al esparcir las cenizas, estamos confiando la memoria de nuestro ser querido a la naturaleza, que es indiferente, en lugar de confiarla a la iglesia, que es madre y nunca deja de rezar. La sepultura es el ancla que sujeta nuestra oración en el tiempo y en el espacio. Si ya esparciste las cenizas hace años y ahora sientes angustia, no te desesperes. El tercer paso es elegir un lugar sagrado físico, como una capilla lateral en tu parroquia o un nicho vacío en el cementerio local, y convertirlo en tu punto de encuentro espiritual. Aunque sus restos físicos no estén allí, tú necesitas ese espacio consagrado para activar la intercesión que Santa Brígida describió como necesaria. Tal vez pienses, guardar la urna en mi cuarto me hace sentirlo más cerca, me da paz, pero esa paz es para ti, no para él. El alma no está atrapada en esas cenizas, el alma está en el purgatorio clamando por una gota de agua. Tener los restos en casa a menudo alimenta un apego emocional que nos hace mirar hacia atrás al pasado que se fue, en lugar de mirar hacia arriba, hacia la patria celestial donde ellos nos esperan. Incorpora a tu rutina el hábito de visitar los cementerios los lunes, el día que la tradición dedica especialmente a las almas del purgatorio. No necesitas que tu familiar esté enterrado en ese cementerio concreto para que tu oración allí sea poderosa. La geografía de la oración de la que hablaba Santa Brígida se activa cuando pisas Tierra Santa con intención de caridad. Usa agua bendita en tu hogar y reza frente a un crucifijo, no frente a una urna. La cruz es el puente, los restos son solo el testimonio de lo que un día será glorificado. Todo lo que hemos hablado nos conduce a una realidad que no podemos ignorar por más tiempo. Cada minuto que pasamos priorizando nuestros sentimientos humanos sobre las necesidades espirituales de nuestros difuntos es un minuto que ellos pasan en esa casa en llamas que Santa Brígida vio con tanto dolor. La verdadera compasión no se demuestra guardando cenizas, sino enviando sufragios. Y ahora quiero que te prepares, porque lo que vas a escuchar a continuación es la descripción exacta de lo que sucede en el instante en que una oración sincera alcanza a un alma que se sentía olvidada. Saber que podrías aliviar su sed espiritual y no hacerlo es cargar con una cadena invisible que tarde o temprano pesará en tu propio espíritu. Cuando dejamos las cenizas en una estantería o las entregamos al azar de los elementos, estamos deteniendo el flujo de la caridad eclesial. He visto cómo en los hogares donde los restos son tratados como un objeto de decoración, la paz se vuelve esquiva. Se siente una tensión en el aire, una tristeza que no termina de sanar porque el proceso espiritual está bloqueado. El alma sabe que ha sido privada de su derecho a descansar bajo la bendición de la iglesia, y esa inquietud se filtra en el corazón de los que se quedaron, transformándose en una culpa sorda que te persigue en el silencio de la noche. Santa Brígida contempló en una de sus visiones más conmovedoras algo que cambió mi manera de entender el duelo. Vio a los ángeles custodios descender con una luz indescriptible sobre el camposanto. Ella describió cómo estos ángeles, al ver a un familiar arrodillado frente a la tumba o el columbario, recogían cada suspiro y cada oración como si fueran perlas preciosas, llevándolas directamente al purgatorio para envolver al alma
en un refrigerio celestial. Pero cuando no hay un lugar sagrado, cuando las cenizas se han perdido en la inmensidad del mar o el bosque, ese vínculo se vuelve tenue y difícil. La Virgen María le reveló a la santa que una sola lágrima de arrepentimiento y una oración sincera por los difuntos tiene más valor ante el trono de Dios que todo el oro del mundo, pero esa lágrima necesita un altar donde ser depositada, un lugar que testimonie que esa vida sigue perteneciendo a Dios. Recuerda la firmeza de Abraham, nuestro padre en la fe. Él no permitió que Sara fuera enterrada en cualquier lugar. Insistió en comprar la cueva de Macpela, pagando su precio en plata para que su esposa tuviera un lugar de santidad y memoria. No era un capricho, era el reconocimiento de que el cuerpo de quien amamos es sagrado. O piensa en José, quien, a pesar de ser un poderoso gobernante en Egipto, antes de morir hizo prometer a sus hermanos que llevarían sus huesos a la tierra prometida. No quería que sus restos descansaran entre monumentos paganos, sino en tierra bendecida por la promesa de Dios. Estos hombres de Dios sabían lo que hoy el mundo intenta que olvidemos, que el lugar donde descansamos es la última declaración de nuestra fe y el ancla para la oración de nuestros hijos. El mundo moderno te susurra que liberes las cenizas para que tu ser querido sea parte del universo, pero la fe te dice que lo custodies para que sea parte de la comunión de los santos. La cultura del sentimiento te dice, tenlo en tu sala para no extrañarlo, pero la verdadera caridad te dice, entrégalo a la iglesia para que no le falte el auxilio divino. Mientras el mundo busca disolver el recuerdo en la naturaleza, nosotros buscamos fijarlo en la eternidad. Es la diferencia entre un consuelo humano que se desvanece y una esperanza sobrenatural que nos garantiza el reencuentro. Te hablo a ti que llevas tiempo sintiendo que algo no encaja, que miras esa urna o ese lugar en el paisaje con una mezcla de amor y angustia. Sé lo que es el peso de la ausencia. Yo misma, frente a la tumba de mi abuela, he comprendido que mi paz nació de saber que ella está donde debe estar, en la paz del Señor y bajo la oración de su comunidad. Si hoy sientes que te he hablado directamente al alma, si ese nudo en tu garganta es el reconocimiento de un error cometido por ignorancia, no te escondas. Tu dolor es la puerta por la que Dios quiere entrar para sanar el camino de tu ser querido. Si hoy fuera tu último día en la tierra y tuvieras que entrar en ese proceso de purificación, donde cada oración cuenta, ¿qué desearías que hicieran las personas que más te aman con tus propios restos? Entiendo que este peso que sientes en el corazón puede parecer abrumador, como si el tiempo perdido fuera irrecuperable, pero escucha lo que la Virgen María confió a Santa Brígida: una sola lágrima derramada por el arrepentimiento y una oración por los difuntos tiene más valor ante Dios que todo el oro del mundo. No importa si cometiste un error por ignorancia o si seguiste una corriente que creías correcta. El amor de Dios no se mide por lo que no sabías, sino por lo que estás dispuesto a hacer hoy con esta nueva luz que ha llegado a tu vida. Tu ser querido no está condenado por un gesto equivocado, porque la misericordia del Señor es un océano que todo lo sana si acudimos a Él con humildad y confianza. Si ya esparciste las cenizas y sientes que no puedes dar marcha atrás físicamente, el primer paso para restaurar ese vínculo es la reparación espiritual. Ofrece una novena de comuniones reparadoras pidiendo perdón específicamente por la falta de honor al cuerpo de tu familiar. En segundo lugar, busca la bendición de un sacerdote para un espacio simbólico o un cenotafio en tu parroquia. La intención del corazón unida a la bendición de la iglesia actúa como un puente que cruza cualquier distancia física. Finalmente, entrega tu voluntad a Dios y acepta que aunque no tengas un lugar físico donde arrodillarte, tienes el altar de la Eucaristía para encontrarte con ellos. Cada vez que recibes a Cristo con devoción, la distancia entre el cielo y la tierra desaparece por completo. Para sellar este compromiso de amor y justicia, quiero entregarte la oración que el mismo Cristo reveló a Santa Brígida para socorrer a las almas necesitadas. Señor mío Jesucristo, por tu preciosa sangre derramada, ten piedad del alma de nombre y de todas las almas que sufren en el purgatorio. Que tus ángeles las conduzcan al lugar de la luz y de la paz donde tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Memoriza estas palabras, deja que se conviertan en tu aliento diario y verás cómo la paz que tanto buscabas comienza a inundar tu hogar. Ahora tienes una elección ante ti. Puedes cerrar este vídeo y continuar como antes, permitiendo que el olvido siga ganando terreno, o puedes ser hoy mismo el protector espiritual de tu familia. No dejes para mañana el descanso que ellos necesitan hoy. Toma la decisión de honrarlos como los templos de Dios que fueron en vida. Si esta revelación ha tocado tu alma, te invito a que escribas el nombre de tu ser querido en los comentarios acompañado de la frase "Descansa en la paz del Señor". Que este pequeño acto sea tu primer paso de intercesión pública. Suscríbete para no perderte las próximas revelaciones que compartiré sobre el mundo invisible, y comparte este mensaje como un acto de caridad con alguien que necesite consuelo. Juntos estamos rescatando la dignidad de nuestros difuntos y preparando nuestro propio encuentro con el Padre. Recuerda siempre, el cuerpo es la semilla, pero la oración es el agua que la hace florecer en la eternidad. Soy Santa Esperanza, y que la paz de Cristo custodie siempre tu corazón y el descanso bendito de todos los tuyos.